nuestro apóstol se refirió al nuevo libro del verdadero anticristo. Y él explica a los que puedan leer Apocalipsis 13 al 17. Usted sabe que ese libro fue escrito para mí, solamente para mí. Y no porque me quiera adueñar de él, sino que él dice la bestia que fue y no es y será. Y bestia es tipo de hombre. Por ejemplo, Adán fue una bestia porque tuvo carne. Jesús de Nazaret fue una bestia porque tuvo carne. Pablo fue bestia porque toda carne se conoce como bestia. Por eso cuando los judíos hablaban de nosotros decían perros gentiles. Pero Juan en su libro Apocalipsis, él dice que él se sorprendía porque vio que la bestia hizo guerra contra los santos y los venció. Naturalmente, a la iglesia nadie la vence. Lo que sucede es que Juan hablaba con el velo de la ley, con el velo de Moisés, y él decía que una bestia los vencía. Pero en sí lo que él estaba hablando era el otro. Digo, la primera bestia dejó de ser Pablo, y la segunda bestia, el otro, vino y los convenció. Convenció a los santos que estaban bajo el velo de Jesús de Nazaret. Y a eso él le llama bestia. Pero pronto ese libro va a estar en sus manos. Es una educación tremenda. Hoy en día, por instrucciones de nuestro apóstol, tenemos un tema sumamente interesante. El apóstol estuvo dándonos la introducción aquí en el video, y yo necesito que me escuches bien, que tengas Biblia. Si no tienes Biblia, por favor, puedes mirar a la pantalla electrónica para que tenga evidencia de las cosas que vamos a estar compartiendo hoy en día. El apóstol hizo referencia a Andrés E. Kudris, él es pastor y escritor apostólico de nuestro Ministerio Internacional. Es un hombre que tiene un don maravilloso, y el apóstol estuvo haciendo referencia a uno de los libros de él que pronto va a estar siendo publicado. Yo quiero leerte unas líneas que él hace introducción en este libro para que tú tengas una idea de la temática que vamos a estar compartiendo hoy en día. Él escribe, hablando de ese tema, el verdadero anticristo, que ese tema viene a romper un esquema doctrinal teológico de la literatura cristiana tradicional que ha sido aceptado y alimentado por 2000 años por el mundo religioso, y viene a introducir a nivel global la nueva ciencia del tercer cielo, con la cual serán regidas las naciones en el reino de Dios sobre la tierra. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el tema la bestia. La bestia. Pero para poder comprender este tema, la edificación de hoy en día, usted debe entender que no puede poseer ley en su cabeza. Usted no puede tener ley. Si usted tiene ley, un poco de contaminación de ley, no va a entender lo que el apóstol quiere trazar hoy en día. Porque la circuncisión, escuche bien, la circuncisión, que es la ley, es un velo. Si usted va a escuchar la temática de hoy con un pensamiento de ley, la ley produce un velo, por lo tanto, usted no va a poder apreciar el tema. Entonces, escucha, la circuncisión no habla la sabiduría predestinada, la circuncisión habla la sabiduría de este siglo. La circuncisión trata con símbolos, no con realidades. La circuncisión o la ley trata con sombra. La circuncisión, el apóstol nos decía, todo lo ve al revés. Y sin sentido a la luz de la revelación del evangelio, de la gracia y del apostolado. Entonces, si usted va a analizar lo que vamos a compartir hoy desde un punto de vista legalista de circuncisión, usted va a quedar sin fruto. Pero si lo ve a la luz del evangelio, de la gracia y del apostolado, su vida va a ser diferente. Así que yo recibo que tú lo miras a través del lente paulino.
Así que con eso en mente vamos a ir al último libro de la Biblia, mal llamado Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. El apóstol, como ustedes escucharon, siempre ha dicho que Apocalipsis fue escrito para él. Lo que sucede, escuche bien, lo que sucede es que Apocalipsis es un rompecabezas. Escuche bien, que Dios le dio a Juan, pero no le dio la clave cómo montarlo. No le dio las instrucciones. Por lo tanto, Juan, esa instrucción que el ángel le dio, él trató de ubicarla con su mente de la circuncisión. Y al tener la mente de la circuncisión, él no veía claramente. ¿Por qué? Porque la ley produce un velo. La ley es sombra. La ley es muerte. Por lo tanto, él vio muchas cosas, pero él mismo testifica, vi y no entendí. Entonces, Juan, que vio, no entendió, la teología ha pretendido interpretar lo que el mismo Juan no pudo entender. Por eso es que hay miles y miles de libros escritos acerca de este último libro de la Biblia. Y particularmente sobre este verso 1. Mira el verso 1, lo tenemos todo, Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Sí, el apóstol hace una pregunta, ¿qué es la bestia? Y Andrés Kudris decía, la bestia es una palabra que en su connotación bíblica y dentro de la fraseología profética se usa para tipificar a un hombre animal. Vamos a ver las referencias bíblicas para que lo que tú creas o en lo que tú seas educado esté fundamentado en la Biblia. Mira la primera referencia, Job capítulo 18, verso 3. Job se encuentra en la Biblia antes de los Salmos. Job capítulo 18, verso 3. Job capítulo 18, verso 3. ¿Lo tenemos todo? Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Entonces es obvio que se refiere a nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo lo dice Job? ¿Somos tenidos por qué? Por bestias. Mira otra referencia, Salmo 49, verso 12. Salmo 49, verso 12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Hello. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 18. Eclesiastés capítulo 3, verso 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes ¿a qué? A las bestias. Hay un señalamiento aquí bien interesante y vale la pena señalarlo, que es de notar que cuando Dios crea las bestias del campo lo hace en el sexto día, juntamente con la creación del hombre. Cuando Dios crea los animales, las bestias del campo, también crea al hombre en el sexto día. Quiere decir que una marcada referencia cuando en la Biblia se utiliza el término bestia va en relación con el aspecto, uno de los aspectos dúo del ser humano, que es el aspecto carnal. De hecho, en la psicología enseñan que el hombre es un animal, lo único que es un animal racional. Digo, se espera. Mire Eclesiastés capítulo 3, leímos el verso 18, mire el verso 19 al 20. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias,
Un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, cuando en la Biblia, a nivel de referencia, habla el término bestia, está hablando también de el hombre. Entonces, escucha esto, a la luz de este principio, de esta referencia, vamos a ver ahora cómo Pablo traza ese término, porque ahora nos podría traer un poquito más de luz por qué Pablo habla del hombre de la forma que lo habla en Primera Carta a Corintios, capítulo 15, versos 43 y 44. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Va, Padre. Verso 43 y 44. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo, ¿qué? Animal. ¿Cuerpo qué? Animal. O bestia. Se siembra cuerpo animal o bestia. Hay cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Quiere decir que hoy en día, mira, hoy en día, para concluir, ¿qué es la bestia? ¿Qué es una bestia? Pues un hombre. Por eso tú notas que a Jesús lo compararon con la serpiente que iba a ser levantada. Quiere decir que hoy en día, mira, Moisés era una bestia, Abraham era una bestia, hoy tú estás escuchando a una bestia. Y yo le estoy hablando a muchas bestias. En cuanto a nuestra carne, bestias. Nuestro espíritu, identidad igualito que nuestro papá. Somos dioses en espíritu, pero en cuanto a la carne, somos bestias. Entonces, a la luz de ese principio, tenemos que entender qué es lo que Juan está viendo, pero no está entendiendo. Porque a él no se le reveló. Por eso cuando te dije al principio, Apocalipsis mal llamado revelación, porque Apocalipsis literalmente lo que significa es revelación. Pero revelación significa un misterio aclarado. Y a Juan no se le aclaró nada. Él se quedó sin fruto. O sea, él vio y no entendió. Quiere decir que no se le reveló. No se le interpretó lo que él vio, porque él está viendo. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. Mira lo que él está viendo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia o a un hombre. Lo que él está viendo es subir en sí a un hombre. Lo único que en la intención del Señor de confundirlo, porque fue uno que se antepuso al apóstol Pablo, él está viendo un animal, pero como él no tiene la mente de la sabiduría oculta, la sabiduría predestinada, él está mirando ese animal desde el punto de vista de la circuncisión, con un velo. Él no está... Ahora, fíjate qué clase de hombre era. Mira ahí mismito Apocalipsis 17, luego regresamos nuevamente al capítulo 13. Apocalipsis 17, mira el verso 8 y 9. La bestia que has visto era y no es. ¿Lo tenemos todo? La bestia que has visto era y no es. Ahora escúchate esto, mira. Bestia, hombre. Cuando Juan escribe, él escribe aproximadamente 20 años después de la muerte del apóstol Pablo. Entonces, Juan era un enemigo de Pablo. Porque Pablo vino con una sabiduría predestinada que Juan no entendió. Juan no se sometió a la ciencia que se le dio al apóstol Pablo. Por lo tanto, él vino a escribir en contra de lo que Pablo presentaba. Ahora, cuando él ve esa bestia, mira lo que él está viendo. La bestia o hombre que era, pero que ya no es. En la mentalidad de Juan, una bestia era uno que se anteponía a él, a lo que él enseñaba, uno que venía en contra. ¿Cuántos en la religión escucharon el término de la bestia
que era como una manifestación del diablo, que era como el que se anteponía el anticristo a la iglesia. Pues en la mentalidad de Juan, él veía a Pablo de esa forma, porque Pablo era el que se anteponía a Juan en términos doctrinales. Entonces ahora, escucha bien, ahora esa bestia es figura de un hombre, y cuando Juan ve, Juan dice, muchachos, ya este hombre ya lo tumbamos, mira, la bestia que has visto era y no es, porque él viene a escribir 20 años después de la muerte de Pablo. Pero sucede algo, mira el próximo verso, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ay, pastor, pero si es ir a perdición, quiere decir que, bueno, para él, porque él lo está viendo desde el punto de vista de la ley, de la circuncisión. Ahí hay una profecía, y mira el enlace de la profecía. La bestia que has visto era, no es, pero está para subir. Es la misma bestia, es la misma línea ministerial. A Pablo le callaron la boca por 2000 años, dejó de ser. Pero de pronto él dice, contra, pero la misma bestia ahora vuelve a salir. Pero, y en la mentalidad de él es ir a perdición. Bueno, puede ser del Señor. Mira esta referencia para que pienses un poquito. Haga ejercicio. Filipenses capítulo 1, verso 28. Filipenses 1, 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Entonces, naturalmente, Juan está viendo con la mente legalista de la circuncisión. Él dice, no, ese ministerio, esa bestia, eso es del diablo, eso es de perdición, para los que se oponen. Pero para los que entienden la gracia, esto no es de perdición, esa bestia era de salvación. Naturalmente, con el lente que le está viendo, dice, muchacho, esa bestia, eso es el diablo, porque se antepone a la doctrina que yo presento. Seguro, para ti es de perdición, pero no para el que entiende. Para el que entiende, esto es poder, esto es salvación. Hello. Oye, escucha esto, hay un detallito bien interesante que el bendecido Kudris nos establece. Regresemos al capítulo 13, verso 1. Nuevamente, capítulo 13, verso 1. Porque, mire, observa este detallito, mira qué interesante. Y vi subir del mar a una bestia. Esa bestia venía subiendo ¿de dónde? O entiéndase, este hombre venía subiendo ¿de dónde? Del mar. Esto va en paralelo a Salmos 47.5. Mira Salmo 47.5. Oye, bienvenido a la Universidad Creciendo en Gracia. Mira 47.5. Subió Dios con júbilo, el Señor con sonido de trompeta. ¿Subió quién? Entonces lo que Juan está viendo, él está viendo un hombre, para él una bestia, él no entiende lo que está pasando, pero él está viendo un hombre subir. Pero cuando tú vas a la profecía de los salmos, dice, el salmo proféticamente lo que dice, subió Dios. ¿Con qué? Con trompeta. Ahora, escúchate esto. Este bendecido dice que, y te lo voy a leer literalmente, es fidelidad profética que nuestro apóstol tenga su origen terrenal en medio del océano Atlántico, en una pequeña isla del mar Caribe, y de allí subir a Miami. ¿Dónde sería puente para las naciones? Hello. Porque ¿de dónde viene la bestia, dice? Del mar. Mira, él escribe y dice, todos los testimonios bíblicos convergen para mostrarnos inequívocamente que la famosa bestia o anticristo de Juan es el mismo Señor manifestado a través de un ministerio universal que viene a regir con vara de hierro a todas las naciones. Oye, lo único que da unas referencias más lindas, ¿quieres verla? Mira, Isaías 45, verso 15. Mira Isaías 45, verso 15. Verdaderamente,
Tú eres Dios que te encubres. ¿Dios que qué? Él siempre lo ha hecho en todo el transcurso de la historia bíblica. ¿Tú crees que se ha metido en la historia diciendo, hey, hello, aquí estoy, yo, no, tú no conoces a Dios? Si tú piensas eso, tú no conoces a Dios. Dios siempre ha operado bajo este principio. Digo, hello, para los entendidos. Mira, hello, Job 34:29. Job 34, verso 29. Si él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Si él esconde, ¿quién va a saber quién es? Y esto lo mismo en una nación y en un hombre. Oye, mira Proverbios 25, verso 2. Proverbios 25, verso 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Ahí es donde está la gloria de Dios, muchacha. Hello. Él decía, te voy a leer otra cita de él, decía, en el Apocalipsis la profecía le da al Señor una imagen bastante extraña, pero muy significativa en los planes de Dios. ¿Acaso no es gloria de Dios haber encubierto su verdad por muchos siglos y a tantas generaciones para mostrarla ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales? Esa es la gloria de Dios. Él se propuso esconder su verdad, esconder su misterio, para dártelo a ti hoy en día, para dármelo a mí hoy en día. Él mismo, más nadie. Regresemos a Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Padre. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y fíjate, se maravilló porque tú sabes que Pablo, proféticamente, a Pablo estuvo en 2 ocasiones de muerte. A Pablo lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Se le está viendo eso, lo que pasa es que no está entendiendo. Pero se maravilló porque la bestia que no era y es, ahora vuelve a resurgir. El mismo ministerio apostólico. Uno que vino a poner el fundamento y otro que edifica encima. Y naturalmente dice que toda la tierra se maravilló. Y no es lo mismo que dice el apóstol Pablo allá en la primera carta a Corintios 4:9 cuando dice que somos espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. La iglesia que entiende este principio. Mira el verso 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Digo, cuando establece ese término, ¿quién? ¿Cómo? Es obvio que no está hablando de Satanás, porque a Satanás lo destruyeron. Pues ¿quién podrá pelear con ella? Está hablando de la máxima posición que pueda haber en el universo sobre que nadie pueda pelear sobre esa posición. ¿Quién? ¿Cómo? Digo, porque si la bestia es lo que dice la religión, que es el diablo, entonces ¿quién le va a poder pelear al diablo? Se fastidió la humanidad. Entonces cuando aquí habla, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como esa manifestación de hombre? ¿Y quién podrá luchar contra él? Bueno, pero fíjate, cuando establece ese término, ¿quién como? Eso es un aspecto profético. Y hay una referencia bien marcada de ese término, ¿quién como? ¿Quieres verlo? Mira, Salmo 76, verso 7. Salmo 76, 7:6, verso 7. Tú temible eres. ¿Quién? ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Y quién?
¿Y quién podrá hacerle frente a la bestia? ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti? Mira otra referencia, Jeremías capítulo 10, verso 7. Jeremías capítulo 10, verso 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Mira Job, capítulo 11, verso 10. Job, capítulo 11, verso 10. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Entonces, ¿quién se puede levantar contra la bestia? ¿Y quién le puede hacer frente? Mira Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Apocalipsis capítulo 13, el verso 7. Y se le dio permiso a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio permiso a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero la iglesia no es más que vencedora. Pues entonces, esa bestia, a la bestia, se le dio permiso de vencer, autoridad de vencer a los santos, a la iglesia. Si la bestia es Dios mismo. Lo que pasa es que esa manifestación venía, no para vencerlo en temas de armamento, de Armagedón, no. Era para conquistar su iglesia que está en todas partes y sacarla de la falsedad, de la mentira, del error y traerla a la verdadera identidad de ella. Entonces, el Señor le envió un ángel a Juan con este rompecabezas por oponerse al apóstol Pablo, a la ciencia que Pablo predicaba. Juan fue un enemigo de Pablo en términos de doctrina. Cuando tú analizas sus escritos, él lo que hace es tirar la doctrina que Pablo enseñó por el piso. Te voy a dar un ejemplo, una referencia, para que tengas evidencia de lo que te estamos diciendo. Porque la religión trata de reconciliar a Pablo con los apóstoles de Jesús de Nazaret. Y eso es mentira. Usted no puede reconciliar la circuncisión con la incircuncisión. Usted no puede reconciliar ley con gracia. Usted no puede reconciliar carne con espíritu. Usted no puede reconciliar antes de la cruz con después de la cruz. Entonces los apóstoles de Jesús de Nazaret estuvieron antes de la cruz con circuncisión, con ley, con obras, con mandamientos. El apóstol Pablo fue después de la cruz con gracia, con apostolado, con la ley del espíritu de vida, por fe. Usted no puede reconciliar esos dos principios. Y ahí fue donde vino la altivez de estos apóstoles de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, si tú vas a Apocalipsis capítulo 2, verso 2, tú vas a notar un constante señalamiento de Juan en cuanto a las obras del ser humano. Mira Apocalipsis 2, por ejemplo, el verso 2 dice, yo conozco tus obras. En el verso 9 dice, yo conozco tus obras. En el verso 13 dice, yo conozco tus obras. En el verso 19 dice, yo conozco tus obras. El capítulo 3, verso 1 dice, yo conozco tus obras. El verso 8 dice, yo conozco tus obras. Pues entonces tú tienes que comprender que Juan es un hombre que en su mente lo que tiene es la circuncisión, que es por obra, no por fe. Por lo tanto, lo que él está viendo, él lo está viendo con sombra, con velo. El apóstol decía, Juan era un ridículo, Juan no sabía lo que estaba pasando. Era un ignorante, Juan no entendió nada. El Señor le envió un ángel con esas instrucciones y le dejó ese revolú ahí. Entiéndase, esa mezcla que ni él mismo entendió, y después la religión lo llama el gran teólogo Juan, el gran teólogo y gran teólogo, la gran revelación de que es revelación ni 8 cuartos. Tú vas a llamar a eso revelación si ni él mismo lo puede entender.
Revelación, eso es lo que se le dio a Pablo cuando dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso cuando él dice, ni lo aprendí, implica que en revelación hay enseñanza. Es un misterio aclarado y a Juan no se le aclaró nada. Se quedó ignorante. Entonces cuando tú vas con la mentalidad de la circuncisión a ver a Juan, muchacho, a la bestia se está quedando con el mundo. No, es cierto, se está quedando con el mundo. Pero tienes que ponerle nombre a la bestia, pastor bendecido. Mira, él se llama Doctor José Luis de Jesús Miranda. Esa es la bestia. Y se va a quedar con el mundo. Y el mundo se va a maravillar. Como la teología se está maravillando. ¿Quién es este boricua que no sabe ni hablar? Ese mismo. El que salió del mar Caribe. El que sube desde el mar. Bendecido. Digo, tú no estabas preguntando ¿y dónde está el apóstol en la profecía? Pues ahí está. Hello. Oye, para terminarte la referencia, mira, Juan escribió tus obras, pero mira lo que dice Juan en Efesios 2:8. Oye, Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo tú vas a reconciliar la mentalidad de Juan contra la mentalidad de gracia? Es imposible. Pero para poder entender esto que hemos compartido hoy, tú tienes que ser activado con la gracia y el apostolado para que puedas mirar a través de la edificación de nuestro apóstol, de la bestia. Oye, mira, bendecido. Bendecido, hello. Oye, estamos frente a la etapa más maravillosa que nunca, jamás, ninguna raza humana había experimentado sobre la faz de la tierra. Si tú todavía no sabes dónde tú estás metido, estamos frente ante aquella manifestación que Hebreos capítulo 11, verso 10 dice, oye, ¿tú sabes quién es el constructor? Nuestro apóstol. Pues eso es lo que dice allí, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Iglesia, estas son las instrucciones de nuestro Padre en el Evangelio.